Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de Turismo en Salud. Como ustedes saben, en estos últimos capítulos hemos estado hablando con diferentes empresas y organizaciones que tienen que ver con todo el manejo del paciente internacional, desde oficinas internacionales, desde directores de instituciones y también facilitadoras. Pues hoy vamos a tener también una de esas líderes en Medellín, Colombia, que está liderando el proceso de turismo en salud. Hoy nos acompaña Beatriz Palacio, fundadora y directora de MD Care, que es una de las facilitadoras de turismo en salud que tenemos en Colombia, que tenemos en la ciudad de Medellín. Y pues Beatriz, bienvenida. Hola Juan, mil gracias por invitarme a tu programa. Contémosle un poquito a la gente quién es Beatriz, para que sepan con quién estamos hablando. Tú tienes una gran experiencia en temas de turismo y creo que es importante que la gente lo conozca. Sí, Juan, gracias. Bueno, mira, yo vengo como de un trabajo que ha sido muy interesante. Digamos que mi desempeño profesional ha traído muchos elementos a este tema del turismo de salud. Yo trabajé por más de 9 años en sector turismo en Medellín, Colombia, trabajando sobre todo turismo vacacional, turismo empresarial, muchísimo el tema bilingües y guías. Pero también tengo un trabajo de varios años, alrededor de 5 o 6 años, con la OEA en organización de eventos internacionales. Eso también considero que ha sido un elemento interesante para este trabajo de turismo médico por la comprensión del extranjero, ¿no? De su cultura, de lo que está esperando. Entonces, digamos que ese ha sido como el bagaje principal que yo traigo acá a la empresa. Igual empresaria empedernida, yo he trabajado en varios proyectos empresariales acá en Medellín, también he trabajado en diferentes países, diferentes temas con grupos internacionales. Entonces me enamoré, digamos, de este tema del turismo médico hace unos años y trabajando ya con varios socios que han aportado también su trabajo acá a la empresa, decidimos comenzar un tema de turismo de salud, especialmente acá en Colombia. ¿Y por qué con tantos años de experiencia en eventos, en todo lo que es el manejo de turismo alrededor de los eventos, turismo corporativo, turismo empresarial, el MIS que llaman en el sector turístico, ¿por qué ese cambio al salud? ¿Qué fue lo que te motivó a crear la empresa? Juan, varios puntos. O sea, por un lado, lo empecé a ver como un ámbito creciente y con muchísimos pedidos a ese nivel, ¿no? O sea, Medellín está creciendo, Colombia está creciendo y se empieza a posicionar un poco más en el tema médico. Por otro lado, a mí me encanta la parte más personal y creo que es uno de los turismos que permite más ese trabajo personal de acompañamiento a la persona concreta, a sus necesidades, a podernos adaptar a lo que necesita. Y considero que tenemos unas posibilidades increíbles acá, muchísimos médicos de muy alto nivel que todavía no se conocen. Entonces, digamos que eso fue como uno de los puntos. O sea, por un lado, la parte personal, que acá hay una ayuda muy grande a la persona, y por otro, que hay cada vez una demanda mayor de este tipo de servicios en Latinoamérica. Me llama la atención lo que dices respecto a la ayuda, porque muchas veces pareciera, o al menos no sé si tú lo veas, pero yo lo veo en el sector, nosotros con ya 13 años trabajando, vemos que hay empresas que llegan solo pensando en el tema económico y me encanta que tú lo digas de primero porque lo que les motivó a ustedes es el tema de ayuda, no tanto el negocio. ¿Qué opinas tú de esas empresas que llegan y que quieren es simplemente hacer negocio y sacarle la plata a todos los que llegan? Cuéntale un poquito porque nos está haciendo daño a los diferentes países de América Latina como destino. Sí, Juan, tienes toda la razón. Obviamente que es un muy buen negocio y genera muy buenos réditos, pero yo creo que mientras que lo hagas con ética y sobre todo centrado en la persona. Te cuento solamente así una historia que me pareció muy bella con el primer paciente que tuvimos. Recuerdo, yo tengo una hija de 7 años y yo recuerdo que ella me decía, pero mamá, ¿por qué estás coordinando con un señor que no sabes quién es? O sea, ¿por qué te preocupa esta persona? De hecho, fue un primer paciente muy complejo porque era una persona que pasaba por la ciudad, ni siquiera estaba acá, venía con un grupo de ciclistas y tuvo un accidente muy fuerte en las afueras de la ciudad. O sea, que no tenía ropa, no tenía absolutamente nada en la ciudad y alguien supo de nosotros y dijo, necesito literalmente una mano amiga que se haga cargo de esta persona porque el grupo tenía que continuar. Y yo le explicaba a mi hija, yo le decía, imagínate si tu papá estuviera en otro país y le pasara algo. ¿Tú qué quisieras? Que hubiera alguien que lo cuidara como si fuera tu papá, ¿no? Esa parte humana a mí me parece que es fundamental y digamos que la gratitud de un paciente que encuentra
una entidad que lo apoya con una preocupación realmente humana, no de explotación monetaria, incluso que le recomienda a veces no venga a Colombia porque usted va a gastarse un dinero innecesariamente, tiene un mejor tratamiento en su país. Eso yo creo que es invaluable. Yo creo que eso es lo que le da peso a una empresa y que muestra que hay un interés por la persona, hay un interés por la mejora de la persona y no solamente a nivel económico, ¿no? Eso creo que es muy importante porque vemos todos los días, ahorita con el dólar. Bueno, yo llevo 13 años diciendo, escuchando que el dólar está muy alto, cada vez está más alto, está obviamente mucho más alto que hace 13 años. Y en este año, este 2025, con todo el cambio geopolítico que ha habido en los últimos meses, desde un enero tan interesante y con tantos cambios, con los nuevos presidentes en ciertos países y con el próximo año que será un año político tan importante en España, en Francia, en Colombia, en tantos países, pues muchas veces lo que se dice y lo que se escucha es, no, es un negocio, es un negocio, es un negocio. Y creo que tú nos ayudas hoy a darle un mensaje a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que Facilitador de Turismo en Salud es una ayuda, es una empresa que ayuda a las personas a encontrar sus mejores, la mejor lugar para solucionar sus necesidades. Y tú lo dices, se me adelantaste una pregunta, hay veces que los pacientes no tienen que viajar Ujú. y eso nos diferencia, digamos, creo que en Latinoamérica como destino versus otros destinos en otros lugares. Aquí si el paciente no tiene que operarse, no lo operamos, no es vender por Así es. vender, es una cirugía. Pero háblemosle un poquito a la gente de la empresa. Cuéntales un poquito de facilitadora, de ustedes quiénes son, cómo crearon ese equipo, cómo ha sido el tiempo desde que empezaron a trabajar, cómo han avanzado. Sí, Juan, mira, hay muchos formatos de facilitadores. En muchos lugares a veces se tiene en cuenta es que el facilitador vende servicios médicos, por ejemplo, de diferentes países. En nuestro caso, nosotros ofrecemos específicamente servicios en Colombia. Entonces, digamos que somos como una facilitadora especializada en el lugar, ¿cierto? En el lugar de origen, en los médicos. Nosotros nos especializamos en encontrar los mejores médicos, los mejores tratamientos que la ciudad ofrece, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos muy focalizados en eso. Y obviamente también al ser locales y al ser, digamos, como expertos en la zona local, le podemos ayudar al paciente de una manera muy completa, ¿cierto? Si la persona me dice, yo quiero este tipo de tratamiento, pero quiero un lugar tranquilo, entonces yo sé que obviamente de pronto no quiere la ciudad, quiere las afueras de la ciudad y tenemos médicos muy buenos en las afueras. Si la persona me dice, quiero hacer turismo, podemos adaptarlo de acuerdo a las capacidades y a las necesidades del tratamiento que la persona se vaya a hacer en la ciudad. Entonces, digamos que somos un facilitador experto a nivel local. Eso es como En nuestro fuerte, recibir, en recibir. lo que en turismo es una agencia de turismo receptivo, ustedes son un Exactamente. facilitador que también, ¿son agencia también? Sí, somos agencia. La figura en Colombia la manejamos como agencia de turismo porque nosotros operamos los servicios adicionales. No solamente le ofrecemos a la persona el tratamiento médico, sino justamente todo lo que está alrededor, su hospedaje, su transporte, el turismo, todo lo que quiera hacer en la ciudad que se pueda adaptar al tratamiento. Entonces somos agencia. Exacto, como tú dices, somos receptivos, no emisivos. Nosotros no enviamos, digamos que no es que yo tenga servicios médicos en Dubái y envío a las personas allá, no. Simplemente estoy especializada en el lugar local y recibo. En Nosotros, Medellín, están ubicados exacto, En Medellín, Colombia, ¿cierto? exactamente, queremos empezar a crecer hacia otras ciudades en Colombia, pero por ahora estamos especializados en Medellín y los alrededores, porque también tenemos servicios en Río Negro y varios lugares cerca a Medellín. Pero digamos que la fuerza está acá y nosotros iniciamos como una alianza muy interesante porque mis socios son expertos en marketing digital, sabemos que el mundo del marketing digital es muy importante a este nivel. Cuando alguien quiere realizarse un tratamiento médico, que es lo primero que hace, entra a internet y busca tratamientos de estos. Sabemos también que obviamente en muchos países de Europa y de Estados Unidos, de Norteamérica, son muy caros los servicios o los servicios de salud en muchos países a veces muy ineficientes. Entonces, Latinoamérica se ha vuelto un espacio donde las personas empiezan a buscar opciones, ¿cierto? Entonces, nuestra idea era que a través del marketing digital, del cual son expertos los socios míos, podíamos empezar a llegar de una manera más amplia a muchos pacientes. Y por otro lado también contamos en la sociedad con otra persona especialista en temas médicos. Entonces digamos que era una muy buena unión empezar a aportar toda mi parte de turismo con estos aliados que trabajan marketing digital y digamos que ha sido uno de los fuertes para nosotros, el trabajo a través de SEO y posicionamiento digital.
y creo que lo han logrado, porque si ustedes hoy, todos los que nos están viendo, buscan la palabra facilitadores de turismo médico, creo que en este programa tendremos, si lo buscan en español, le estamos invitando casi a todos los que salen en esa primera página, grandes amigos, y es parte del trabajo que hay que hacer, comunicarse muy bien con los pacientes y tener claro lo que el paciente busque y lo que el paciente necesite. Pero, ¿qué hace un facilitador, Beatriz? Hay veces hay personas que están viendo este programa como porque llegaron a nosotros y escucharon qué es un facilitador de turismo médico. Exacto, Juan, muy buena pregunta. Los facilitadores está en la misma palabra, facilitamos, ayudamos, apoyamos a la persona a que pueda realizar los tratamientos de salud que necesita. Yo siempre les pongo un ejemplo a muchas personas que me escriben diciéndoles, no es lo mismo cuando tú organizas un viaje directamente de vacacional. Tú buscas hoteles, tú dices, me gusta más la foto está más linda en internet, o prefiero un Airbnb. Digamos que ahorita es un mundo donde podemos fácilmente poder encontrar y elegir en internet, por ejemplo, muchas de las cosas que queremos hacer si vamos a vacacionar a un destino. En el caso de turismo de salud, el tema es más complejo. Por internet, por ejemplo, podríamos encontrar millones de cosas que no necesariamente son seguras. Yo a veces me sorprendo y me impresiona la responsabilidad que tenemos, porque justamente por eso que comentabas, como estamos arriba en muchas búsquedas, algunos me dicen, es que ustedes son los mejores, son los primeros que me aparecieron, entonces deben ser buenos. Yo pienso que es responsabilidad porque podríamos no serlo, podríamos simplemente ser muy buenos en temas de internet, pero pues no existir, como pasa con muchas facilitadoras que no son legales. Entonces, ¿qué es importante? Que la persona cuando va a viajar por temas médicos necesita un acompañamiento más detallado, necesita seguridad, necesita confirmar que realmente sea el tratamiento que necesita, que esté acompañada por médicos que son legales, que cumplen con todas las normas del país. Eso es muy complejo cuando uno está lejos, ¿no? Y además enfermo. Entonces tú dices, tengo un hijo con una enfermedad muy compleja, pero pues no lo puedo confiar en la primera página que me aparece. Entonces, los facilitadores apoyamos, en el caso nuestro, hacemos un trabajo muy riguroso en la elección de nuestros proveedores. Buscamos que las clínicas, los médicos pasen siempre por un proceso donde aseguramos que realmente son médicos que tienen toda la legalidad, que realizan ese tipo de tratamientos y que además cumplen con algunos requerimientos. Por ejemplo, la persona es bilingüe. Es muy difícil venir a un país donde no hablan tu idioma, entonces poderles tener un médico bilingüe que les hable su idioma, que los acompañe, es muy importante. Entonces, digamos que nosotros como facilitadores hacemos esa investigación para que el paciente no la tenga que hacer. Yo que voy a saber qué necesito, por ejemplo, si quiero viajar a Estados Unidos a hacerme un tratamiento, cuál será la necesidad, cuáles son las leyes que permiten a un médico trabajar o no en los Estados Unidos. O sea, digamos que se me complejiza el proceso. La facilitadora te puede asegurar esos elementos. Además, te puede asegurar que el hotel al que te va a enviar es un hotel adaptado a lo que necesitas. Si tienes una cirugía plástica, si lo que necesitas es un trasplante, va a asegurar que esa estancia sea la más adecuada para tu recuperación, que las enfermeras o las personas que estén contigo también tengan todos los documentos necesarios, cumplan con toda la reglamentación y que tu experiencia sea lo mejor posible, porque incluso debería ser mejor que una experiencia vacacional, porque vienes de una circunstancia de inestabilidad, de sufrimiento, a veces de complicación muy fuerte. Hay veces que también las personas piden hacerse solamente un tratamiento odontológico, pero igual que tu experiencia sea buena y que tengas a quien remitirte si algo te pasa, si tienes un dolor, si pasa algo. Entonces yo creo que ese es el papel sobre todo de la facilitadora, hacer que la experiencia sea segura, sea tranquila y hacer que el paciente pueda centrarse solamente en su recuperación y no en muchos elementos que cuando uno tiene que viajar tendría que tener en cuenta. ¿Y por qué algunas instituciones de salud no quieren trabajar con facilitadoras? Creo que tú trabajas con médicos, trabajas con clínicas. ¿Cómo es esa relación con las clínicas? Hablemos de eso primero. Juan, es complejo. Yo creo que falta mucha cultura de ese tema en Latinoamérica. Pienso que hay muchas entidades que no nos han ayudado, porque existen facilitadores o personas que se llaman facilitadoras, pero realmente si tú vas a ver, no están acreditadas en cámaras de comercio, no son legales, no tienen una institución legal por detrás. Son las que se llaman las facilitadoras freelance. Son personas que empiezan a ayudarle a personas, algunas con muy buenas intenciones, pero sin toda
estructura y preparación que requiere la creación de una facilitadora, pero también hacen un trabajo y también movilizan pacientes, es importante. Exacto, exactamente. Y ellos han sido los primeros que digamos que han puesto la visión sobre este gremio y sobre esta necesidad que existe. Y exacto, como tú dices, hay mucha gente que lo hace con buenas intenciones y lo hace incluso muy bien, otros que no y que lastimosamente han sido complejos para el sector. Pero yo creo que ese es un punto muy importante, que se mire, que sea una entidad, que sea seria. Entonces creo que un primer punto que me ha tocado a mí como facilitadora es comenzar a mostrarle a las clínicas que deben vernos como unos aliados. O sea, nosotros somos unos aliados directamente para ellos. Incluso en Latinoamérica unos aliados muy fuertes, porque a veces, Juan, yo encuentro que las clínicas tienen una actitud muy receptiva, pero no se han abierto a buscar pacientes. No hacer gestión. Hay una forma que me lo dijeron alguna vez que estábamos dando un proceso de acompañamiento a la creación de unas oficinas internacionales que nosotros hemos hecho desde la empresa. Y alguien lo escribió muy bien. Las clínicas no venden, a las clínicas les compran. Y claro, porque vender salud, eso no, la salud no se vende, con el negocio de la salud, eso es antiético y fue una formación durante muchos años, hasta que luego que entendimos que el problema no era hacer negocio de la salud, sino hacer negocio de la enfermedad. Y creo que las facilitadoras estamos es para ayudar a las personas para que mantengan su salud, para que recuperen su salud y recibimos los pagos justos alrededor de eso. No como algunas aseguradoras cuestionadas en nuestra región que es tan particular. Entonces creo que eso que tú dices es muy, muy valioso. Las facilitadoras están para agregar valor. Yo te cuento, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares del mundo. Nosotros tenemos una operación pequeñita en España y en Suiza. Y cuando vamos a los eventos de turismo en salud en Europa y en Oriente Medio, lo primero que dice es que los hospitales son los que buscan las facilitadoras y cuando salimos de la reunión salimos con una propuesta del hospital, con una comisión o un pago de fee o un descuento, hay muchas formas de llamarlo, pero donde se reconoce el valor de la facilitadora ya establecido y estandarizado. Un poco diferente a cómo ocurre en la América Latina. Cuéntanos un poquito cómo ocurre, al menos en Medellín, en algunas instituciones. Tal cual, eso que estás contando. Sin mencionar instituciones, para que todos los que puedan ver esto no se sientan que estamos... Claro que sí, yo creo que es un tema de ayudarnos entre todos a hacer crecer el sector, pero tienes toda la razón. O sea, de hecho, yo acabo de estar en un proceso con una entidad americana que está acá, americana, que no es colombiana, y fue la experiencia tal cual lo que tú dices. Incluso tuve una formación de varios días porque ellos consideran tan importante el trabajo de la facilitadora que me invitaron a que yo conociera los tratamientos que ellos tenían, ver cómo venderlos, ver cómo trabajarlos, me pareció fantástico. Yo pienso que acá tenemos por un lado toda esta tradición de que el paciente siempre ha llegado. Por otro lado, creo que nos falta internacionalización, a pesar de que hay unos servicios muy interesantes, médicos muy buenos, una muy buena tecnología en muchos casos. Todavía, y específicamente en el caso de Medellín, nos falta una visión de internacionalización. Te cuento que, por ejemplo, detalles pequeños, tú que sabes, porque tú has asesorado en el tema de oficinas de pacientes internacionales, me pasa, por ejemplo, cosas como que el link de pago, el hospital le pasa a la persona, ¿cierto? Y entonces luego yo soy la persona que está del lado del paciente y me dice, el link de pago es en español, yo no entiendo nada. Entonces a mí me toca empezar a mostrarle paso a paso. O no acepta las tarjetas de otros países. Exactamente. Entonces, pero interesante ha sido ir a la clínica o al hospital y decirles, mira, les recomiendo esto, miren lo que nos pasó. Esto no es un servicio totalmente internacional. Yo pensaba que se traducía, no se traduce. Ese tipo de detalles. O, por ejemplo, como te decía, el tema de la cultura, de comprender la cultura es muy importante. Entonces, me pasó, por ejemplo, hace poco con un paciente que debía hacer el pago por anticipado, pero la persona se abstuvo de pagar hasta llegar al lugar en que le iban a dar el servicio. Entonces la clínica me decía, no puede ser, es que hay que pagar antes. Y yo decía, bueno, espere, póngase en los zapatos de esta persona. Está en un país que no conoce, está en un país que a veces puede ser que le genere inseguridad, porque muchas de las noticias de Colombia hacia afuera, démosle la oportunidad que llegue y cuando lo vea, sabe que es una cosa real, es un servicio real, inmediatamente te va a pagar. Y literalmente así sucedió.
Entonces yo creo que es un trabajo, justamente, yo no lo veo incluso solamente la facilitadora o en mi trabajo como facilitadora traerle un paciente, sino incluso ayudarle a la institución médica a entender cómo se trabaja con este paciente, a entender qué piensa. Y yo creo que es un trabajo entre todos para ir juntos mejorando ese servicio porque obviamente yo no sé de medicina, ellos son los que me dicen, Beatriz, ese paciente necesita específicamente esto y yo en eso me acoplo perfectamente a lo que ellos me digan, pero el trabajo con el extranjero, digamos que es el mío y es como irnos apoyando entre ambos lo que cada uno aporta a este proceso, ¿no? Y desde esa visión que tú vienes desde el turismo, ¿qué les falta a las clínicas que traen sus pacientes? Porque hay clínicas en la ciudad y en el país y en la región, en Latinoamérica, que tienen sus oficinas internacionales muy formadas, con un personal, incluso hay oficinas que conozco que tienen 29 personas solo en la oficina internacional. Pero, pero creo que ellos tienen una visión que tú tienes una visión que ellos no tienen, que es el tema del turismo. ¿Qué crees que falta para las instituciones que ya tienen esa oficina internacional que deberían mejorar respecto al manejo del paciente internacional? Hay varios puntos. Claro, yo creo que el tema de idiomas es muy importante. Todavía en el bilingüismo estamos muy por debajo de la media, incluso bilingüismo neto, estamos hablando inglés-español. Claro, si tenemos personas acá que llegan que solamente hablan papiamento, que hablan francés, otros idiomas, necesitaríamos estar especializándonos más en un tema de idiomas, un tema cultural, como te comentaba. Me pasó con un médico hace poco que le recomendó una comida, por ejemplo, a uno de los pacientes, y yo le decía, el paciente no entendió, porque esa comida no la conoce, esa comida es colombiana, esa comida no existe en su país. Entonces, hay un tema cultural, necesitamos aprender a entender qué comen, qué hacen, cómo ven la medicina, cómo ese paciente no es lo mismo si es europeo, que si es latino, que si viene de los Estados Unidos, empezar a entender culturalmente este tipo de pacientes. Una atención al detalle también importante, porque creo que esta persona viene con necesidades muy específicas, entonces esa atención al detalle es muy importante. Me ha pasado también últimamente, Juan, te cuento, me pareció muy interesante la visión, como comentaba ahorita, la visión de la medicina. Muchos europeos, muchos americanos vienen con una visión de prevención que no tenemos en Latinoamérica. Entonces muchos me preguntan por tratamientos que tal vez acá no estamos acostumbrados a tenerlos o que nos dicen, pero ¿por qué está pidiendo eso si no tiene ningún síntoma? Entonces hay también como una actualización que creo que tenemos que tener. O sea, el americano o el europeo está más abierto a tomar la salud en sus manos y empezarse a cuidar para tener una mejor vejez. Y yo creo que eso lo tenemos que aprender. Y entonces ha sido un trabajo también con las clínicas de empezar a decirles, venga, en vez de que rechacemos un paciente que nos pide una cosa de la cual no es sintomático todavía, ¿cómo podemos ayudarle y cómo podemos mejorar sus condiciones de salud y prevenir lo que pueda hacer que esta persona quiere? Entonces, creo que en eso nos toca como actualizarnos mucho a nivel médico también. En los últimos meses, ahora que lo mencionas, he conocido unas 17 más o menos clínicas de longevidad, donde tú vas cuando estás sano. Tú vas para mejorar tu estado de salud, pero no porque estás enfermo. Vas a hacer tratamientos preventivos, regenerativos, si se puede decir, y si los doctores, mis colegas me disculpan con usar esa palabra tan abiertamente, pero son tratamientos y son terapias costosísimas, terapias de $600, de $500, de 2 horas para recuperar X o Y o para recibir tal, que serían muy interesantes y que estoy seguro que nuestras latitudes en América Latina serían un poco más económicas, mucho más asequibles, lo que haría que más personas puedan acceder a ellas. Entonces, gracias por mencionarlo porque es algo interesante. Si tú, ¿qué le dirías hoy a una clínica que dice, bueno, hoy me desperté con ganas de traer pacientes internacionales? Facilitadora, tráigame pacientes. ¿Tú qué le dirías a la clínica? ¿De una, sí, no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Qué recomendación le darías a esa institución para organizarse y prepararse antes de empezar a traer pacientes? Juan, yo creo que hay un trabajo, de hecho nosotros siempre hacemos un proceso, que es sobre todo un proceso de flujos internos que vamos a manejar, tanto los míos como los de la clínica, ¿cierto? Y luego cómo nos vamos a juntar ambos. Tenemos que saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. Yo, por ejemplo, muchas veces le pregunto a la clínica cuáles son los servicios suyos
que son más atractivos para los extranjeros y muchas veces no me saben decir, ¿cierto? O sea, hay que empezar incluso con una evaluación interna de decir, bueno, ¿cómo está nuestra capacidad? Puede ser que tengamos muy buenos servicios médicos, muy buenos médicos, pero bueno, ¿cuántos bilingües tenemos? ¿Quién va a estar a cargo de recibir a estos pacientes? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso interno de atención? Porque es que hay muchos detalles. Te digo que, por ejemplo, a mí me pasa mucho, especialmente con el sector de nómadas digitales, que está siendo muy grande y muy interesante en Colombia. Nos hemos convertido como un hub para ellos también de temas médicos. Medellín es la capital del ser nómadas Fortísimo. digitales. Debes de ir a Medellín. Exacto, fortísimo. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que viven mínimo 3 meses, 1 año, 2 años, pero siguen manejando el inglés, siguen manejándose en ámbitos donde pues algunos manejan el español, pero si te enfermas, pues tú vas a querer que alguien te atienda en inglés y son gente muy joven que no necesariamente necesita un guía o un acompañante cuando va al médico. Entonces a mí me toca coordinar, o sea, unos flujos internos con cada una de las clínicas para que a esta persona le sea claro cómo llega, quién le entrega el pasaporte, porque no todos hablan inglés, ¿cierto? Entonces hay un flujo interno para mirar, listo, yo le digo, mira, la señora Paula se encuentra en la parte inicial, le entregas el pasaporte, luego te recibe tal persona, te lleva al médico, los exámenes no salen en inglés. O sea, tengo médicos que ya sí nos trabajan las historias clínicas en inglés, pero muchas veces el sistema de la clínica o del centro no está preparado para ese tipo de temas. Entonces, los exámenes salen en español, la persona necesita que alguien se los lea. Todo este tipo de detalles hay que pulirlos internamente dentro de la clínica. Ver, no necesariamente hay que empezar con un sistema gigante, podemos empezar con un tratamiento, 2 tratamientos, con el médico bilingüe que tengamos, con las mismas personas que ya hacen parte del personal, porque no es que de un día para otro vamos a recibir 50 extranjeros, pero si hacemos esos procesos va a ser mucho más efectivo, porque ya sabemos qué podemos ofrecer, ya sabemos, la persona va a tener una muy buena experiencia, y obviamente ya nosotros, digamos que en algunos momentos, Juan, incluso nos hemos convertido para algunos en su oficina internacional, porque de pronto todavía no van a empezar, no lo han contemplado o no tienen tantos bilingües, entonces de alguna manera hemos entrado a suplir eso desde nuestra experiencia como facilitadores y como tenemos bilingües, entonces digamos que hemos ido cubriendo eso, pero una clínica tiene que empezar a mirar sus sistemas internos y cómo prepararse, porque no es un paciente igual, va a pedir ciertas cosas diferentes y va a ser muy interesante, va a ayudar a la empresa, digamos, tanto económicamente como a expandirse, a ofrecer servicios de mayor calidad. Y hablemos un poquito también de esas cosas de preparación. Pues en estos meses, en este tiempo que llevas ya trabajando y recibiendo pacientes, también seguramente te ha pasado cosas que te hubiera gustado saber antes de manejar los pacientes. ¿Qué son esas cosas que te hubiera, a mí me hubiera gustado saber de esto o me hubiera gustado prepararme de aquello antes de empezarme a manejar pacientes? ¿Qué te hubiera gustado saber antes? Hay cosas que se van aprendiendo en el camino de la parte médica que yo creo que son muy interesantes, por ejemplo, de temas de seguridad. Claro, cuando tú no estás dentro del ambiente médico, a veces los pacientes te piden una cosa y no es eso lo que quieren, por ejemplo. Con el asesoramiento médico yo he aprendido la importancia de que haya siempre un médico acompañando los procesos, porque obviamente nosotros no sabemos de salud, nosotros tenemos otro ámbito. Entonces, primero hay que ayudar mucho al paciente a entender qué necesita. Creo que eso ha sido fundamental y luego además de saber qué necesita, saber si se lo puedo dar, porque hay que manejar muy bien las expectativas del paciente. Por ejemplo, una persona me dice, tengo esta enfermedad, entonces lo que tenemos es un tratamiento paliativo. Hay que explicarle muy bien qué es paliativo, que no es curativo, que no es que va a salir de aquí, esté completamente curado, o sea, ese tipo de temas son muy importantes y lo fuimos aprendiendo en el camino, como también de ser muy claros, porque a veces de pronto el paciente creía que sí, vamos a lograr hacer una curación o cosas así. No, es importante como manejar ese tipo de expectativas y saber qué se tiene y hacer también una muy buena traducción de un lado hacia no solo del paciente, sino también de la clínica, entender muy bien qué implica ese tratamiento. Te cuento, por ejemplo, no sé, tratamientos psiquiátricos. Contémosle ejemplos a los que están viendo y Sí, escuchando. porque me parece interesante, por ejemplo, la primera vez que tuvimos una cita psiquiátrica virtual, entonces yo dije, fantástico, este proveedor es bueno, tiene muy buenos psiquiatras, son bilingües,
Pero resulta que, claro, cuando terminamos había un tema que no habíamos hablado y era el tema de los documentos físicos. A veces las medicinas de control implican la entrega en Colombia de un documento físico. Entonces este psiquiatra estaba en otro lado y el envío del documento fue tremendamente demorado. Fuera de eso, cuando llegó no se nos especificó que este tipo de medicinas o sea, no se da un espacio muy amplio de tiempo para poderlas conseguir, justamente porque son de control, son medicinas que son delicadas. Entonces al paciente se le pasó el tiempo, tuvimos que volver a renovar la fórmula. Entonces son cosas que vas aprendiendo. Ya dije, bueno, muy bien, psiquiatría tiene unos elementos que no habíamos considerado, que los médicos ellos lo sabían como una cosa normal, pero no lo habían comunicado con nosotros y obviamente nosotros tampoco al paciente. Entonces, esas cosas se van aprendiendo en el camino y bueno, se van puliendo. Ya sabemos que se necesitan los documentos de control, que si es virtual necesitamos poder acceder a ellos de manera rápida, son cosas que se van aprendiendo como en el camino. En el camino vemos también muchas empresas nuevas en el sector que van queriendo complementar y van complementando esa oferta para convertir el destino en un destino de calidad, en un destino de salud de talla internacional. Pero algunos no tienen la mejor aptitud o al menos no tienen el tema colaborativo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo veo que existe un grupo, por ejemplo, de facilitadoras en las que estamos varias en Colombia y todas, pues algunas quieren colaborar, otras no. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las nuevas facilitadoras, con las nuevas empresas que quieren hacer algunas funciones de facilitadoras? Juan, en general yo he encontrado un sector muy abierto, como todo, tal cual como tú dices, hay gente que está abierto a lo colaborativo y hay gente que no, o sea, hay entidades que no, que digamos que quieren hacer su trabajo independiente, no les interesa tanto unirse. Yo soy completamente fan del tema colaborativo y creo que a medida que crecemos, digamos, el sector, a medida que el sector crece, que mejora, podemos, o sea, mejora también el trabajo de cada una de las empresas. Aquí no hay que verse como competencia. ¿Cuántas veces, o sea, con Geomedical, con algunos de ustedes, o sea, nos hemos llamado, tengo un paciente y yo no tengo cómo atenderlo? Entonces, ayúdame en Bogotá, ayúdame en Cali, este paciente necesita esto, porque yo prefiero que sea un paciente que reciba un tratamiento a que perdamos la oportunidad de que una persona pueda ser tratada en Colombia. Entonces, cuando yo sé que además son empresas serias, que sí lo están haciendo de manera seria, me parece que el trabajo colaborativo es fundamental, o sea, fundamental. Pero sí, o sea, creo que hay empresas que quieren hacerlo independiente. Creo que es un error, porque creo que crecemos más cuando estamos juntos, ¿cierto? Bueno, creo que el tiempo se nos acaba. Creo que si las personas, aquí ponemos el correo porque tendrán preguntas, te pueden escribir directamente, te buscarán en la empresa también, te contactarán. Y bueno, muchas gracias porque como empresa de turismo en salud, como parte de este sector, vemos que ustedes contribuyen a crecer la atención de pacientes internacionales, a mejorar esa atención de pacientes. Y pues en eso muchísimas gracias por el tiempo. No sé si quieres darles algún mensaje final a las personas que nos escuchan. Están en este mundo del turismo en salud, ¿qué les dirías? Gracias, Juan. Pues a quienes están empezando, yo lo que les digo es, traten de conocer lo que se ha hecho previamente. Contigo hemos tenido varias conversaciones sobre cómo hay muchas cosas que se han hecho e intentamos repetirlas, intentamos hacerlas de nuevas maneras cuando ya se ha hablado de ellas previamente. Entonces, que se acerquen a entidades que ya tienen un desempeño, que se acerquen a asociaciones que justamente están apoyando y trabajando con este tipo de procesos. Y nada, Juan, agradecerte muchísimo por este espacio que yo creo que abre también la conciencia de la importancia de un turismo médico responsable, bien hecho y que digamos que tiene un papel importante en el trabajo que se está realizando a nivel médico en el país y en el mundo. A ti muchísimas gracias por participar. Ya saben que Endiger es una de las facilitadoras de turismo en salud. Y a todos ustedes muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan viendo, que nos sigan escuchando. Recuerden seguirnos, recuerden darle like a este video, a este capítulo y suscribirse para recibir los próximos. Y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por estar acá y chao, chao.